Al menos 36,000 muertes por el coronavirus se hubieran evitado en Estados Unidos de haberse aplicado antes las medidas de encierro, según un estudio. Los fallecidos se acercan a los 95,000 y los contagios al 1,600,000. Más de $1,000 millones para completar el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Es la aportación del gobierno de Estados Unidos al grupo británico AstraZeneca, que está tras el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford. El rápido incremento de casos en Brasil, Perú y Ecuador hace que en el resto del mundo se registre el mayor número de nuevos infectados en un día desde el inicio de la pandemia. Los contagios superan los 5,100,000 y las muertes rondan las 330,000. Bienvenidos a las noticias en un nuevo día. Estos días de pandemia son aprovechados por el gobierno de Trump para acelerar las deportaciones de migrantes sin reparar en su edad y ha retornado de manera express a más de 900 niños en los últimos 2 meses. De acuerdo al periódico The New York Times, la mayoría fueron expulsados apenas llegaron a la frontera. A otros los sacaron de albergues y los subieron a un avión rumbo a sus países de origen. Y según el diario, hicieron todo esto sin avisar a las familias de los menores. A la capital mexicana ya empezaron a llegar esos vuelos con cientos de deportados. Deben viajar con cubrebocas y al aterrizar les toman la temperatura. En cuanto entran a la terminal les ponen gel en las manos y les cambian la mascarilla por una nueva. Y bueno, antes de abordar los autobuses que los llevan a sus lugares de origen, los revisan médicos para verificar que no tienen síntomas de COVID-19. En total serán 8 vuelos con mexicanos deportados. Y México sumó más de 400 muertes. El miércoles fue el día más letal para esa nación desde que empezó esta pandemia. En la capital los hospitales están a su máxima capacidad, como una cámara de NBC News entró y capturó estas imágenes. Las salas con pacientes que aún intentan recuperarse del COVID-19. Ahí los médicos creen que la situación desafortunadamente seguirá empeorando, sobre todo por la necesidad que tienen millones de mexicanos de seguir trabajando a pesar de los riesgos. Y para muchos mexicanos fuera de su país perjudicados por los efectos de la pandemia, cualquier ayuda que puedan recibir es bienvenida. Lo comienzan a notar los que residen en el área de Nueva York, que es además el epicentro de esta pandemia. Nos enlazamos ahora con esa ciudad. Allí se encuentra María Vargas Pion con más detalles. María, muy buenos días. ¿Cuál es la situación allí? Muy buenos días, Nicole. Así es, el gobernador Cuomo mostró cifras que muestran la disparidad que existe en cuanto a la propagación del virus. Se hizo a 8,000 personas pruebas para detectar anticuerpos y allí se arrojó que el 27% de estas personas eran de bajos recursos y también de las comunidades minoritarias en comparación al 19,9% del resto de la población de aquí de la ciudad de Nueva York, por lo que ya esto se puede traducir en que es nuestra comunidad la que tiene más bajo en cuanto al número de empleo y también la que está pasando más necesidades y hambre, por lo que el consulado mexicano y también algunas organizaciones pues han estado repartiendo comida para darle un alivio a estas comunidades. Con la alegría del mariachi, cientos de familias mexicanas de Nueva York recibieron un poco de alivio. Estamos todos sin trabajo, ya los ahorros se acaban, ya no hay para la renta ni para la comida. Junto a 18 organizaciones, el Consulado de México en Nueva York comenzó un plan para distribuir alimentos. Aquí alistaron 1,200 canastas de comida. Nos va a servir de mucha ayuda porque, pues le digo, lo estamos necesitando ahorita, no tenemos para nada. Rosa vino esperanzada desde el lado norte de Queens. Para llevarle el alimento a mis hijos, tengo 2 hijos, tienen 15 y 14, son autistas. Un apoyo solidario de alimentos básicos que forman parte de nuestra despensa de todos los días. Por lo menos 650 mexicanos han muerto en el área triestatal por coronavirus. Ante tanto dolor, el consulado mexicano recibe llamadas para que los ayuden con estos servicios. Traslado de restos a México, pago y apoyo para servicios funerarios, que son cremaciones, comida, pagos de renta. El consulado los pone en contacto con agencias que los pueden ayudar. No le estamos pagando al dueño. Y el dueño está que le exige que le pague, pero ¿de dónde le voy a pagar si no tengo ni para comer? Nicole, y desde que comenzó esta pandemia, las iglesias han estado distribuyendo comida, así como también todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Muchas de esas personas me decían que no sabían a dónde ir, que tenían hasta 3 meses sin poder pagar su renta, pero por supuesto la falta de alimento es lo que más le preocupa. Esa es la información que tenemos, reportando en vivo desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pion, de regreso contigo al estudio.
María, muchas gracias. Y también informamos que el síndrome inflamatorio infantil le arrebató la vida a otra niña. Ya son al menos 4 los menores fallecidos por esta enfermedad que se relaciona con el COVID-19 y que registra cientos de casos en más de 20 estados. Lourdes Hurtado tiene el reporte. El dolor abdominal llevó a esta pequeña de 14 años al hospital. Y cuando resultó positiva la prueba de anticuerpos del coronavirus, sus síntomas se volvieron más preocupantes. Mi estómago dolía muchísimo, además tenía fiebre y me dolía mucho la cabeza. Señales claras de que esta niña en Portland, Oregon, pertenece al creciente grupo de menores con una rara condición inflamatoria que se desarrolla aproximadamente 4 semanas después de haber estado en contacto con el virus y puede ser mortal. Esta madre nunca imaginó que saldría del hospital sin su hija de 15 años luego de presentar dolor de estómago y un salpullido en el brazo. En Estados Unidos, al menos 24 estados han reportado unos 200 casos. Al menos 4 personas han perdido la vida. El síndrome se ha detectado en 10 países alrededor del mundo. Aquí se reportaron los primeros 2 casos del estado de Florida y posteriormente otro hospital también del área de Miami confirmó que tenían 2 pacientes más. En muchos casos tiene una presentación parecida a el síndrome de Kawasaki, unos brotes muy típicos en la boca, con fisuras en los labios. Los doctores piden a padres de familia que se mantengan en contacto con su pediatra si presenta fiebre, salpullido o dolor estomacal, pero sobre todo no postergue una visita a urgencias si su hijo lo requiere, pues la consecuencia podría ser devastadora. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Así es, muy importante estar atentos a los síntomas. Y mientras intentamos retornar a la normalidad, los CDC dieron a conocer en las últimas horas una guía de cómo reabrir negocios y escuelas sin que haya contagios. Javier Vega nos explica. Ante las preguntas de millones de estadounidenses sobre la reapertura, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades finalmente publicaron sus guías detalladas. Incluyen recomendaciones para distintos rubros, por ejemplo, para las escuelas donde los pupitres deben ubicarse a 6 pies de distancia. En ellos y no en la cafetería se servirán los almuerzos. Los miembros del staff requieren mascarilla, no así los estudiantes. En los restaurantes, los platos y utensilios deberían ser desechables, lo mismo que los menús. Se pide evitar el uso de condimentos compartidos, las fuentes de sodas o las barras de buffet. Los centros de culto o iglesias quedaron fuera de las normas y en manos de las autoridades locales. También se incluyen recomendaciones para campamentos, negocios y sistemas de transporte. Estas guías originalmente fueron archivadas por la Casa Blanca al considerarlas muy restrictivas, pero finalmente fueron subidas a la web de manera silenciosa, sin mayor campaña de difusión. Nicole, el reporte desde Washington, D.C. Javier Vega, muchas gracias. Y bueno, ahora seguimos con más actualidad aquí en Un Nuevo Día con Rachel. Adelante, muy buenos días.